Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, analizamos algunos de los temas que marcan la actualidad de nuestros días. Y desde el regreso de Donald Trump, un nuevo día puede significar un nuevo giro de guión en la política o en la postura exterior de Estados Unidos. Y en esta edición, por lo tanto, intentamos entender qué está pasando con el plan de paz para Ucrania, con los aranceles a China, México y Canadá y con el cese el fuego en la Franja de Gaza. Para el debate contamos, por un lado, aquí en el estudio de France 24 con Fernando Suitanich. Él es periodista de la Universidad Santo Tomás de Chile y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana y magíster en Relaciones Internacionales. También aquí en el estudio de France 24 nos acompaña, la conocen de sobras, Daniela Blandón, quien es la editora de Economía de esta casa. Y desde Nueva York se nos une Argemino Barro, corresponsal para El Confidencial, La Sexta y la Televisión de Galicia, especializado en Estados Unidos y en Ucrania y autor del libro Mariupol, Última Batalla. Bien, muchísimas gracias Argemino, Fernando, Daniela, por haber aceptado esta invitación de Una Semana en el Mundo de France 24. Antes de empezar, les recuerdo una vez más que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los episodios de Una Semana en el Mundo a través de nuestro canal de YouTube, ahora también lo pueden hacer a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son estas las que ven ahí en sus pantallas. Ahora sí, empezamos porque, como decíamos, nuevo día, nuevo escenario. Este viernes, justo una semana después de la inédita bronca en el despacho Oval con Volodymyr Zelensky y después de haber suspendido la ayuda militar y de inteligencia a Kiev, Donald Trump amenazó con nuevas sanciones a Rusia para obligarla a sentarse en la mesa de negociación. Teniendo en cuenta que Rusia está machacando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando seriamente la posibilidad de aplicar sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala a Rusia hasta que se alcance un alto el fuego y un acuerdo definitivo de paz. Rusia y Ucrania deben sentarse en la mesa de negociaciones ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Bien, Argemino, empiezo contigo y te pregunto un poco la cuestión, ¿no?, que se nos impone, y es ¿qué plan pone Donald Trump encima de la mesa? Porque si la propuesta de la Casa Blanca sigue siendo la de ceder a Rusia los territorios ocupados y vetar la entrada de Ucrania a la OTAN, ¿por qué necesitaría el Kremlin que lo forzaran a firmar nada si este plan parece que concede todos sus deseos? ¿Ha cambiado de idea Donald Trump? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a empezar por el final, por este aparente cambio de opinión en ese tuit que ha publicado Trump. Yo creo que esto responde a dos factores. El primero es que anoche tuvo lugar el mayor ataque ruso contra Ucrania desde que Donald Trump es presidente. Hablamos de casi 70 misiles, 200 drones contra la infraestructura de Ucrania. Y otra razón es que el hotel atacado el día anterior, en Kryvyi Rih, por los rusos, tenía ciudadanos americanos. El hecho de que este último ataque al que me refería contra las infraestructuras de Ucrania fuera tan efectivo puede deberse parcialmente al hecho de que Estados Unidos horas antes había suspendido la colaboración de inteligencia con Ucrania. Esta colaboración de inteligencia incluye imágenes por satélite, con los satélites más avanzados estadounidenses, entre otras cosas, para detectar de antemano estos ataques diarios contra Ucrania. En resumidas cuentas, parece que Donald Trump ha ido cediendo territorio a los rusos continuamente, acusando a Volodymyr Zelensky de ser el obstáculo para la paz, humillándolo en la Casa Blanca, hablando o sugiriendo la cesión de territorios, diciendo que Ucrania no entrará en la OTAN, que no habrá fuerzas de paz norteamericanas en Ucrania. Al ceder este territorio, quizás se haya dado cuenta de que Vladimir Putin está utilizando esta coyuntura para atacar con más dureza a Ucrania, y ahora Donald Trump intente restablecer el elemento de la disuasión. Y luego, respondiendo un poco a la pregunta más genérica, yo pienso que hay una gran brecha en la comprensión que tenemos de este conflicto. Por un lado, en Occidente, en Estados Unidos, en la Unión Europea, se percibe de una manera y en Rusia y Ucrania se percibe de otra. ¿A qué me refiero? Aquí en Occidente damos por hecho que quizás una fórmula de paz por territorio sea suficiente. Y entonces los rusos se embolsen ese 19% del territorio que ocupan de Ucrania, que se dé la garantía de que Ucrania no estará en la OTAN y todos contentos. Pero en Rusia y en Ucrania se entiende que Vladimir Putin no se va a conformar y que va a querer también una Ucrania posiblemente desmilitarizada y políticamente controlada, con un gobierno títere.
Así que es posible que Vladimir Putin esté utilizando estas negociaciones incipientes, que todavía no han comenzado de forma oficial, pues para ganar tiempo, para extraer concesiones y, mientras tanto, poner presión militar en el campo de batalla para avasallar a Ucrania y ponerse en una posición de fuerza. Y por ahora pues tiene todo a su favor, incluida esa suspensión de la ayuda militar a Ucrania, la ayuda económica y también la ayuda en inteligencia. Bien, precisamente ante esta suspensión de la ayuda militar, pero también debido a la hostilidad previa y que ha ido en aumento, tal y como nos comentaba Argemino, de Donald Trump hacia Volodymyr Zelensky, la Unión Europea se ha visto forzada a reaccionar y a impulsar finalmente este plan de rearme que llevaba décadas, ¿no?, encima de la mesa en Bruselas. Fernando, te pregunto si la Unión Europea llega a tiempo a, digamos, impulsar un apoyo para Ucrania que llegue a cubrir la eventual ausencia de Estados Unidos. Primero, lo que hemos visto esta semana es algo paradójico, los pájaros disparándole a las escopetas. O sea, que este señor, jefe de Estado de un país invadido, y que más encima lo regañen asumiendo que él tiene la culpa, me parece ya totalmente inaudito. Y esto genera pues un muy mal precedente para la comunidad internacional, porque ya había sido Crimea el 2014, ahora es la mitad de Ucrania el 2022, y eso pues no me garantiza que de repente se le ocurra a Moldavia, los países bálticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Europa durante mucho tiempo fue un gran actor económico, pero se había descuidado mucho en lo político y en lo militar, porque estaba bajo la sombrilla de Estados Unidos, y eso producía un cierto relax. Pero todos sabían que con Donald Trump ese relax se iba a acabar. Incluso Angela Merkel, si ustedes recuerdan, hace algunos años dijo, ojo, tenemos que los europeos empezar a cuidarnos solo, porque nadie nos garantiza de que si los intereses de Estados Unidos están comprometidos, salgan en nuestra defensa. Por lo tanto, la situación de Europa es bastante incómoda frente a esta amenaza. Estados Unidos tiene lejos a Rusia, los europeos lo tienen allí al lado. Y eso implica, pienso yo, aunque no soy economista, que mucho presupuesto que se iba para salud y para educación va a tener que recortarse, porque también Donald Trump, o sea, si uno se pone en el lugar de Donald Trump, algo de razón tenía, ¿no? Esta gente tiene salud gratis, educación gratis, los americanos no tenemos eso. Sin embargo, nosotros le ponemos la sombrilla para defenderlos. ¿Por qué no se defienden solos? Suena horrible. Lo que pasa es que los contribuyentes norteamericanos no se estarán tan contentos de siempre poner plata para conflictos tan lejanos a ellos. Precisamente, como bien señalas, Fernando, ¿no?, pues la Unión Europea ha confiado su defensa en el hecho de estar protegidos por esta sombrilla, ¿no?, de la OTAN y esta defensa mutua, tal y como señala el artículo 5 del tratado. Sin embargo, ante esta incertidumbre que genera estos cambios de rumbo comandados por Donald Trump en la política exterior estadounidense, como decíamos, la Unión Europea en un congreso, en una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo este jueves, anunció este plan de rearme valorado en 800.000 millones de euros. Daniela Blandón nos explicará de dónde van a salir este dinero. Rosa, yo creo que lo más importante en esto es hacer una proporción. 800.000 millones de euros son 4 veces el PIB de Hungría, o son lo equivalente al PIB de Polonia anual. Entonces no estamos hablando de una cifra corta, son 600.000 millones de euros que provendrían, o 650.000 millones de euros que provendrían en 4 años de un aumento en el gasto de defensa del 1,5% del PIB en promedio de todos los países, pero 150.000 millones de euros de este total van a venir de endeudamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que los países van a tener que salir al mercado de capitales a buscar recursos, y por esos recursos hay que pagar intereses. Es como cuando usted sale y le pide a un banco prestado dinero, el banco con mucho gusto le va a prestar, pero le va a cobrar unos intereses, así que esto pues va a tener repercusiones enormes para los presupuestos de los países. Ahora, lo que está planteando la Unión Europea también, la Comisión Europea, es permitir, digamos, una flexibilidad en esas normas que tiene en cuanto a endeudamiento. Hoy la Unión Europea dice, usted como país puede endeudarse hasta en un 60% de su PIB, pero su déficit tiene que ser hasta el 3% de su PIB. Ellos están pensando en flexibilizar esto, pero ¿qué pasa cuando un país
excede esos niveles. Vamos a poner el ejemplo de Francia. Hoy Francia duplica ese 3%, tiene un 6% de déficit de su Producto Interno Bruto, y por eso ese fue el palo en la rueda durante las negociaciones para el presupuesto de este año. ¿Por qué? Porque un país, casi todos los ingresos de un país provienen de los impuestos. Entonces, cuando uno tiene un PIB muy alto, lo primero que tiene que echar mano es de los impuestos, y esto hizo Francia, le subió los impuestos a la gente más rica, a las empresas con mayores ingresos anuales, y esto es una bola de nieve, porque entonces las empresas, ¿qué van a hacer? Si tienen impuestos altos en Francia, se van e invierten en otro país. Entonces, todo esto va generando muchas distorsiones. El conseguir todo este dinero genera muchas distorsiones que al final terminan repercutiendo en las personas de a pie. Precisamente, Argemino, te pregunto cómo van a recibir las sociedades europeas que se permita un mayor endeudamiento para elevar el presupuesto de la defensa cuando no se permite en el resto de ámbitos de los presupuestos generales de los estados. Bueno, cada país es distinto. Por ejemplo, en España, parte del gobierno de coalición, que es un gobierno de izquierdas liderado por un socialdemócrata, Pedro Sánchez. En ese gobierno pues hay elementos más a la izquierda de partidos como Sumar, donde hay voces críticas. Izquierda Unida, Sumar, Podemos, partidos representados en la sociedad, en el Parlamento, pues son críticos. Pero es verdad, como comentaba antes el compañero, que la Unión Europea ha ido disfrutando de los llamados dividendos de la paz, por utilizar esa expresión de George H.W. Bush, que es un poco el privilegio de haber visto cómo el elemento de la seguridad, el factor de la defensa, pues ha sido subarrendado a un actor externo como los Estados Unidos. Y recordemos que ese pacto en el seno de la OTAN en Gales en 2014 decía que los países de la OTAN tenían que gastar como mínimo un 2% del PIB en defensa. Y ahora es verdad que la mayoría ya lo cumplen, pero todavía hay países rezagados, entre ellos el mío, España. Entonces, diferentes presidentes estadounidenses, desde hace ya bastante tiempo, Barack Obama, Joe Biden, Donald Trump, ahora otra vez Donald Trump, han estado pues tirándoles a los europeos de las orejas. Y de hecho el contexto de la guerra de Ucrania, que evidentemente es un país que está en Europa, hace frontera con varios países de la Unión Europea, con Hungría, con Eslovaquia, sobre todo con Polonia, pues ahí los europeos han visto cómo realmente tienen que ponerse las pilas, porque el mundo al que hemos estado acostumbrados es un mundo distinto. Y ahora mismo los europeos parece que por fin están compensando ese tiempo perdido. Fernando, querías reaccionar. No, claro. A mí una cosa que me llama la atención, ¿por qué un Estado soberano como es Ucrania no podría legítimamente, ¿no es cierto?, postularse a la OTAN ante la amenaza que tiene y postularse a la Unión Europea? O sea, que dos líderes de países que no son ucranianos se estén disputando la política exterior de Ucrania. O sea, Ucrania... si hubiera estado en la OTAN, obviamente no habría pasado esto. O sea, aparte que Ucrania va a perder gran parte de su territorio, no va a quedar totalmente en defensa. En términos económicos, yo creo que a Ucrania le convendría, como le convenía en un momento a Croacia, entrar a la Unión Europea y también tener un paraguas, porque está comprobado que Ucrania no se defiende solo. ¿Quién le da una garantía a Ucrania de que esto no vuelva a suceder de nuevo? Y a los demás países que están cerca. Yo creo que la situación de Ucrania es bien complicada, y me gustaría pues pensar que Europa va a estar siempre ayudando a Ucrania. Tampoco yo estoy tan seguro de eso, porque por ejemplo la primera ministra de Italia está en una situación muy incómoda. Por un lado le hace sonrisitas a Donald Trump, pero por otro lado dice que hay que ayudar a Ucrania. En algún momento va a tener que definirse, pienso, ¿no? Pero precisamente las propuestas que han ido saliendo de la boca, ¿no?, de distintos líderes europeos, en particular la de Francia y Reino Unido, de poner tropas sobre el terreno en un escenario posbélico para ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania, han sido recibidas por parte de Rusia como una nueva amenaza a la seguridad, ¿no?, de la Federación Rusa. ¿A qué puede llevar este panorama, Argemenio? Bueno, Rusia siempre tiene ese síndrome de la fortaleza asediada, pues todo es una amenaza para Rusia. Es decir, la Unión Europea es una amenaza para Rusia, la OTAN es una amenaza para Rusia. Ahora mismo el hecho de que Francia, Reino Unido y otros países se quieran armar, como se ha armado Rusia, como se ha armado Estados Unidos, también es una amenaza para Rusia, y siempre están un poco en la misma tesitura, básicamente, pase lo que pase. Habéis abordado el tema más importante, que es la garantía de seguridad para Ucrania. Hay diferentes opciones, la mejor sería la OTAN no va a suceder, con Donald Trump no va a ocurrir, pero tampoco hubiera ocurrido con Joe Biden, que hacía presiones entre bastidores
para que no se desarrollara la conversación, los pasos previos a una entrada de Ucrania en la OTAN, porque ningún presidente norteamericano, ni demócrata, ni republicano va a ir a la guerra con Rusia por Ucrania. Y para Rusia, Ucrania tiene una importancia grande, estratégica, sentimental, histórica, y eso lo saben los presidentes estadounidenses. La segunda mejor garantía de seguridad posible sería una garantía de diferentes países, una especie de mini OTAN, mini artículo 5, países más interesados como Polonia, los Bálticos, y luego uno más grande, a ser posible Estados Unidos o Reino Unido. Eso tampoco parece posible, porque Estados Unidos ya ha sugerido que no va a tener fuerzas de paz en Ucrania. Tercer elemento, ya bajando un poquito en la escala de posibilidades, serían fuerzas de paz europeas en Ucrania. En ese sentido estamos viendo estos proyectos de rearme liderados por el Reino Unido y por Francia. Reino Unido ya ha dicho que desplegaría tropas en Ucrania, y luego convencer a Estados Unidos para que estén, si no en Ucrania, por lo menos en los países vecinos de Ucrania, también como elemento de disuasión. Y luego la última garantía de seguridad sería una garantía de seguridad al estilo israelí. Israel no tiene tratado de defensa con Estados Unidos, pero recibe armas, entrenamiento e inteligencia de Estados Unidos y de los aliados, lo cual permite a Israel ser una especie de lo que llaman Estado guarnición, que es un Estado altamente militarizado. En este caso, Ucrania tendría un ejército poderoso, mantenido, respaldado por dos aliados. Si Rusia vuelve a atacar, que es el miedo de los ucranianos, después de una tregua mal hecha, dentro de 2 o de 5 años, por lo menos pagarían el precio de enfrentarse a un ejército fuerte. Pero parece que esta tampoco es una opción que está ahora mismo sobre la mesa, aunque todo queda por decidir. Y el problema es que si Ucrania no tiene garantía de seguridad, ¿quién va a invertir en Ucrania? Una Ucrania indefensa, vulnerable, con una tregua endeble, inestable. Esto que puede hacer que la economía esté arruinada, puede hacer que muchos ucranianos se marchen de Ucrania, y mientras tanto Rusia puede rearmarse y atacar dentro de un tiempo, porque yo creo que Rusia realmente no ha renunciado a los objetivos maximalistas de controlar Ucrania. Argemino, permíteme que te haga una última pregunta, porque me comentaron que ya tenías que irte. La pregunta, ahora mismo un poco la duda que se nos plantea, vemos que hay como dos líneas de acción. Por un lado, la Unión Europea está diciendo que quiere llevar a Ucrania hasta una posición de fuerza que le permita imponer, digamos, sus condiciones o lograr una paz que contemple al menos parte de sus intereses, así como los europeos. Y por el otro lado, a pesar de los ataques que ha recibido Volodymyr Zelensky por parte de Donald Trump y su administración, va a reunirse una delegación ucraniana con una delegación estadounidense para intentar reencaminar, parece, ese acuerdo de las tierras raras que quedó en suspenso después de la bronca en el despacho Oval hace una semana. ¿Cuál es entonces la estrategia ahora mismo para Ucrania? El problema es que Donald Trump tiene mucha prisa para cerrar la guerra de Ucrania, para zanjarla de la manera más rápida posible. Y las prisas en este sentido solo pueden beneficiar a Rusia, porque la única manera de forzar una paz en Ucrania, lo que intenta hacer Donald Trump es empujando, presionando al eslabón más débil de la ecuación, que es Ucrania. Es el más débil porque depende de la ayuda militar y la ayuda económica de los aliados. Entonces, Donald Trump está, digamos, presionando en esa dirección para firmar una paz lo antes posible. Yo creo que Donald Trump ha entendido que el mundo unipolar, desde el año 91, con Estados Unidos como ese gran sheriff global, ha caducado, que ahora estamos en un mundo multipolar, donde los rivales pues han ido ganando peso, China, Rusia, en el contexto de la globalización, y Donald Trump quiere, digamos, pues dividir el mundo en esferas de influencia y centrarse él en la rivalidad con China en el Pacífico y también en el hemisferio occidental, en América, en las Américas, con esas proyecciones territorialistas en Canadá, en Groenlandia y en el Canal de Panamá. Y por eso quiere cerrar la guerra de Ucrania lo antes posible. Los europeos esto no lo quieren porque no quieren, porque piensan que una paz mal hecha va a sembrar la guerra en el futuro. Y eso pues a los europeos evidentemente pues les viene muy mal. Por eso están más interesados en echar un poco el freno, negociar desde una posición más fuerte, armar más a Ucrania y lograr unas garantías de seguridad que eviten una guerra en el futuro y poder ofrecer estabilidad al continente. Y ahora mismo Ucrania pues está realmente entre la espada y la pared, porque depende mucho de Estados Unidos, y si los europeos no reaccionan con rapidez rearmándose y mandando armas a Ucrania, esto puede significar un futuro muy negro para los ucranianos. Bien, si bien, como bien comentaba Argemino, estos
la Casa Blanca, sobre todo, está queriendo acelerar la guerra en Ucrania o el final o un cese el fuego en Ucrania, parece que todavía quedan días, si no semanas o meses, para que este conflicto se resuelva y más para que se resuelva de forma definida. Les propongo que cambiemos aquí de tema de análisis en esta mesa de Una Semana en el Mundo, y es que en esta misma línea, ¿no?, de ahora te insulto, te llamo dictador y ahora digo que no me acuerdo de haberlo dicho, Donald Trump también impone, retira, suspende anuncios de aranceles a un ritmo que es difícil de seguir. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo TEMEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. Bien, Daniela, tú que te dedicas a hacer seguimiento precisamente de estas medidas económicas, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Bueno, voy a explicar en qué punto estamos hasta hace un minuto. Esto puede cambiar en cualquier momento. Vamos a empezar con Canadá y México. Se habían anunciado aranceles inicialmente a partir del 4 de febrero, 25% para todo lo que ingresara desde estos países, 10% para los productos energéticos provenientes de Canadá. Hoy en día entonces estamos esperando hasta el 2 de abril, cuando se supone que sí van a entrar en vigencia estos aranceles. También aranceles llamados recíprocos, quiere decir que Estados Unidos va a imponer arancel a todo aquel que le imponga arancel. Después viene China. Con China ha sido el único país con el que efectivamente Donald Trump ha cumplido su promesa de imponer arancel. El 4 de febrero impuso un 10% adicional a lo que ya venía desde años anteriores. Ya a partir de esta semana viene un 10% adicional, es decir, 20% para todo lo que provenga de China. Después entonces tenemos pendientes otros aranceles que han sido anunciados con fecha también, pero que todavía no han entrado en vigencia, que son a la Unión Europea, también al acero y al aluminio, a los farmacéuticos, a los chips, al cobre. Todos estos han sido anunciados, pero todavía no hay, digamos, una fecha, o pues hay fecha, pero no están en vigencia. Daniela, antes de continuar, Argemino, ahora sí te hago una última pregunta para plantearte precisamente desde Estados Unidos cómo se viven estos cambios constantes de anuncios en las políticas de importaciones al país. Bueno, varias cosas. Donald Trump, como sabéis, ha llegado a esta segunda presidencia en una posición mucho más reforzada, rodeado por gente leal y con un programa mucho más agresivo. Y en los aranceles está encontrando resistencia de parte de los aliados, los que están relacionados con el mundo corporativo, especialmente Wall Street. Y aparte de él, pues está viendo la reacción de las bolsas y también percibe que la economía no está en la mejor situación. No es que esté mal, pero el consumo ha caído en el mes de enero. Tenemos también la inflación repuntando. Los aranceles también están relacionados con la inflación. El índice VIX de volatilidad marcando máximos de los últimos meses. La bolsa en rojo. Y entonces todo esto pues está haciendo que dé marcha atrás. Luego es interesante también separar Canadá de México. Ambos son los socios comerciales principales de Estados Unidos. Trump siempre ofrece 3 razones para los aranceles. Una es acabar con el tráfico de fentanilo por la frontera, por la llegada de inmigrantes sin papeles y también para corregir el déficit comercial. Con México esto en principio podría tener sentido, ya que viene la mayoría de los inmigrantes que cruzan la frontera de forma irregular vienen de México, también el fentanilo, pero con Canadá el año pasado se incautaron 19 kilos de fentanilo en todo el año, es decir, menos del 1% de fentanilo que entra en Estados Unidos es por Canadá. Inmigrantes muy poquitos también en comparación con los que llegan por México. Y si quitamos el petróleo de la ecuación, Canadá no tiene un superávit comercial con Estados Unidos, sino que es Canadá la que tiene el déficit. Claro. Y entonces aquí surge una teoría un poco más loca y delirante, y es que hay pruebas de que Estados Unidos podría estar intentando realmente la anexión de Canadá, tal y como ha amenazado Donald Trump en el futuro, lanzando una guerra económica de la que los aranceles serían el primer paso. No hay que adelantarse, pero esta es una posibilidad que ahora mismo está sobre la mesa, aunque, como digo, parezca bastante delirante, pero en Canadá se la toma muy en serio. Sí, a estas alturas no hay que descartar ninguna idea.
Yo no sé si esta política de la zanahoria y el garrote con los aranceles le podrá durar mucho a Donald Trump a nivel interno, porque sin ser economista uno se va a dar cuenta que el costo de vida de los norteamericanos también va a subir, porque no toda la producción es norteamericana, también dependen en gran parte de México, de Canadá y otros países. Así que no sé si a largo plazo eso lo va a favorecer internamente, porque recuerden que los presidentes van perdiendo popularidad ya al año y medio. Argemino, ahora sí te agradezco nuevamente por tu participación en una semana en el mundo de France 24. Espero que tengamos ocasión de conversar nuevamente en una futura emisión. Gracias a vosotros, un placer. Daniela, precisamente me comentabas esta mañana que Donald Trump está utilizando los aranceles de una forma más política que económica. Desde luego que sí, sin duda alguna, porque él siento yo que lo está utilizando como una manera de decir, yo puedo hacer esto, no lo voy a hacer o no lo estoy haciendo, pero lo puedo llegar a hacer. Entonces, miremos cómo trabajamos juntos para que hagan o para que actúen de la manera en que yo quiero que actúen bajo esta amenaza, porque él sabe que, como lo decía nuestro invitado, él sabe que cualquier imposición de aranceles de un 25% a México o a Canadá va a ser muy, muy mala para la gente en Estados Unidos. En la medida en que le llegan productos más caros, pues la gente al final va a terminar pagando más por esos productos. Esto sube la inflación, esto no deja que las tasas de interés bajen y bueno, y todas las consecuencias que eso puede traer. Exacto, Daniela, porque explícanos exactamente qué es un arancel y cómo afecta al mercado del país que lo impone. Entonces, yo soy China. Le puse aranceles del 10 al 15% a las importaciones agrícolas desde Estados Unidos, siendo su mayor comprador agrícola. Le puse arancel a las patas de pollo. Entonces, lo que hacen los importadores chinos es decir, bueno, recibo esto con ese arancel, me cuesta más, entonces tengo tres opciones. La primera es trasladarle ese precio directamente a mi consumidor. La segunda es asumir ese precio, yo asumo ese precio bajo mis ganancias, entonces sacrifico parte de mis ganancias para poder ser competitivo frente a mi competencia, valga la redundancia, y lo tercero es comprar en el mercado local o comprarles a otros países que no tengan arancel. Entonces, si lo traemos, si lo extrapolamos también a Estados Unidos no tiene la suficiente capacidad para asumir todo ese mercado, para producir todo lo que está comprando desde México o desde Canadá. Y las empresas ya lo están diciendo, Walmart lo dice Macy's, lo dice Victoria's Secret, lo dicen varias empresas. Nosotros vamos a tener que importar con un precio más caro y vamos a tener que trasladarle eso directamente a los consumidores, teniendo en cuenta que estas empresas son estadounidenses. Aquí el que está pagando es el importador estadounidense y él ya verá cómo traslada esos precios al final. Y esto también, Rosa, tiene algo muy importante y es que está reconfigurando el comercio mundial. México va a tener que buscar nuevos socios para poder reemplazar a Estados Unidos independientemente de que le ponga o no aranceles, y Canadá también. ¿Por qué? Porque México y Canadá el 80% aproximadamente de las exportaciones se dirige a Estados Unidos. Es muy difícil encontrar compradores para ese 80%, para Estados Unidos es más fácil encontrar vendedores. Y fíjate que es por eso que algunos países, anticipándose lo que podría pasar, no solamente porque esté Donald Trump, por ejemplo Chile, Perú, ya hace tiempo que están más cerca de China que de Estados Unidos. Porque sabían que en algún momento, no poner los huevos en la misma canasta, ¿no? Como le pasa a México, incluso a Colombia, sino diversificar con otros socios. Pues tuvo el caso que yo conozco muy bien, el de Chile. Chile tiene totalmente diversificadas sus exportaciones, se enoja con uno, pero siempre tiene el otro. Y Chile tiene más relaciones con China que con Estados Unidos. Así que nos podrían amenazar y no sería tan duro para nosotros, por ejemplo. Pues intentaremos ir siguiendo cómo avanzan estas amenazas arancelarias y estas aplicaciones a la práctica. Daniela, muchísimas gracias una vez más por esta clarificación ante un panorama tan confuso. Bueno, sin duda alguna nos falta mucho tiempo para explicar muchas cosas, pero tratamos de hacer más o menos un resumen de todo lo que está sucediendo. Y antes de terminar con el resumen de la semana, no podíamos obviar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, donde el cese del fuego pende de un hilo y Trump añadió tensión al amenazar al pueblo palestino nuevamente con desatar el infierno si Hamás no entrega el resto de rehenes. Shalom Hamás significa hola y adiós. Ustedes pueden elegir.
liberan a todos los rehenes ahora, no más tarde, e inmediatamente devuelven todos los cadáveres de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes. Solo la gente enferma y retorcida mantiene los cuerpos y ustedes están enfermos. Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo. Ni un solo miembro de Hamás estará a salvo si no hacen lo que digo. Esta es la última advertencia. Conectamos con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue-Barberena. Federico, esta amenaza mientras al mismo tiempo Washington está negociando de forma inédita con Hamás. ¿Qué está sucediendo exactamente? Sí, bien lo señalabas, Rosa, es una dualidad que se ha dado esta semana, que mientras Donald Trump renueva otra vez estas amenazas de desatar el infierno en Gaza, una frase que ha utilizado incluso antes de asumir en la presidencia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha admitido esta semana estos contactos con el grupo Hamás, el grupo al que considera Estados Unidos como organización terrorista y con el que no había mantenido nunca contactos previamente. Estos diálogos trascendieron a la prensa y ha habido reportes diferentes de cómo han ido avanzando. Se habló de algunos progresos, incluso de una oferta estadounidense, una alternativa estadounidense que le habría ofrecido a Hamás de liberar 10 rehenes vivos a cambio de una tregua de 60 días y que permitiera también avanzar con esas negociaciones para la segunda fase, pero de momento no ha habido resultados. La tregua pende de un hilo, se mantiene únicamente porque hay negociaciones, pero la primera fase ya ha terminado. No hay acuerdo sobre si extender esa primera fase y no hay negociaciones sobre la segunda. Israel se mantiene en su posición de no querer pasar esa segunda fase, mantiene también el bloqueo de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y amenaza con más represalias a Hamás para forzarle a aceptar sus términos para extender la primera fase, mientras que el grupo islamista se mantiene firme en intentar mantener lo ya firmado, y es decir, avanzar a esa segunda fase de la tregua que implica la retirada de tropas israelíes y un cese al fuego permanente. Lo interesante también es que estas negociaciones entre Estados Unidos y Hamás han generado el primer encontronazo entre la administración Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu, porque el gobierno israelí no se enteró directamente de los detalles por la Casa Blanca, sino a través de otros canales, y según han reportado algunos medios israelíes, esto llevó a que el ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Netanyahu, Ron Dermer, que es también el líder del equipo negociador israelí, mantuvieron una discusión telefónica, según los medios israelíes, con el enviado estadounidense Adam Boehler, el enviado para los rehenes, que es quien está liderando estas conversaciones con Hamás, y según también ha trascendido en los medios israelíes, fue el propio Israel que se encargó de filtrar estas conversaciones con el objetivo de llevar a boicotearlas, a que no prosperen estos diálogos directos entre Israel y Hamás. En forma pública, obviamente, nadie en Israel se atreve a cuestionar públicamente las decisiones que toma Trump. Y Federico, muy brevemente, porque no tenemos tiempo, si bien la segunda fase, como decíamos, no está ni negociada, la Liga Árabe ha propuesto un plan alternativo para la tercera fase, que es la que ya, digamos, comprendería la reconstrucción de la enclave. Sí, es una alternativa a ese plan presentado, o a esa idea presentada por Donald Trump, que incluía la expulsión la expulsión forzada de la población palestina de Gaza. Lo que ha trascendido del acuerdo presentado por la Liga Árabe es un plan de reconstrucción de 53.000 millones de dólares que permitiría la reconstrucción sin desplazar a los palestinos y que presentaría una alternativa al gobierno de Hamás en Gaza. Es uno de los puntos más difíciles de resolver, porque Hamás se ha mostrado dispuesto a entregar el gobierno a un eventual grupo
o gobierno tecnócrata, pero quiere seguir manteniendo algún poder de decisión y mantenerse de alguna forma en el futuro de la franja, y esto no es aceptable ni para Estados Unidos ni para Israel. Especialmente Israel quiere el desarme de Hamás, y esto es una línea roja para el grupo palestino, pero las posturas han ido de alguna manera modificándose con el correr de los días. Mientras Israel se mantiene firme en su rechazo a este plan árabe, la Casa Blanca, que inicialmente dijo que ese plan no tenía en cuenta la realidad hoy de Gaza, que es inhabitable, el enviado para Medio Oriente de Donald Trump, Stephen Witkoff, matizó esto unos días después y dijo que es un plan que sirve como un buen punto de partida y que tiene algunas características interesantes. Así que las principales trabas obviamente pasan por este rol que pueda tener Hamás o no en el futuro de Gaza, y también cómo se llevará a cabo esa financiación millonaria, multimillonaria, para la reconstrucción de Gaza, que dependerá en gran medida del aporte de los estados, de las monarquías del Golfo. Federico, pues muchísimas gracias por esta síntesis. Fernando, antes de terminar, le concedo su palabra de reacción, de conclusión a lo que ha dicho Federico y a este programa. Obviamente, para los árabes en general y sobre todo para los palestinos, yo no creo que Donald Trump sea un mediador que tenga una gran legitimidad, sabiendo la obvia cercanía que tiene con Netanyahu, ¿no? Siempre va a haber una prevención frente a Trump, y se supone que un mediador tiene que generar confianza para ambas partes. Pues Fernando, sin lugar a dudas, veremos lo que pasa, y parece que hasta el momento la legitimidad que tenga uno Estados Unidos para ser un actor negociador no pesa más que la fuerza de facto que tiene finalmente como primera potencia mundial, ¿no? Bien, seguiremos lo que sucede en los próximos días y lo analizaremos en la próxima edición de Una Semana en el Mundo. Daniela, Fernando, Federico, muchísimas gracias una vez más por su participación en este espacio de France 24. Y antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para el equipo de producción y el equipo técnico que hace posible este y todos los programas de esta cadena, y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico, desde los Andes hasta China. Una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y France24.com.